Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también saludamos a quienes nos escuchan en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XHUJAT. Bienvenidos en este miércoles 20 de octubre de 2021, donde este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta emisión agradecemos, por supuesto, al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo para realizar este programa. Y así, de esta manera, también los invitamos a que se sumen a nuestra comunidad científica y compartan sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se les olvide que también estamos en Spotify para que nos escuchen en cualquier momento con las entrevistas que hemos tenido anteriores a esta. Antes de continuar y presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente información. Revela la NASA que Marte tenía cuerpos de agua como la Tierra. Luego de que se encontraron restos de cuerpos de agua a principios de octubre de este año, con la ayuda del robot rover Perseverance, la NASA reveló que Marte, al igual que el planeta Tierra, alguna vez tuvo agua. Durante años existió la hipótesis de que en el planeta rojo alguna vez hubo agua como en la Tierra, pero esta teoría se pudo confirmar gracias a las exploraciones de rover Perseverance. En un comunicado de prensa, la agencia espacial indicó que el robot encontró estos cuerpos de agua en el cráter G0, uno de los más importantes de Marte, debido a su tamaño. La NASA explicó que la Tierra, a diferencia de Marte, habría conservado los cuerpos de agua gracias al desarrollo de las placas tectónicas que hicieron que el agua fuera transitada a más velocidad por el planeta, ayudando a esparcirse de forma uniforme, mientras que en Marte la actividad geológica disminuyó y el agua desapareció. Ante erupciones de volcanes, avances científicos y tecnológicos ayudan cada vez más a reaccionar ante estos fenómenos con una mejor preparación. Predecir el momento en que un volcán entrará en erupción aún es una tarea compleja, pues existen volcanes que entran en erupción constantemente, pero otros tienen intervalos de hasta cientos de miles de años. Sin embargo, las herramientas de los vulcanólogos han evolucionado en las últimas décadas, mejorando el monitoreo sin perder de vista los datos históricos, lo que brinda pistas sobre su devenir. Existen diferentes tipos de erupciones volcánicas, pero en todos los casos tienen un impacto en el planeta. Sus pistas se siguen persiguiendo a través del tiempo con nuevas herramientas científicas que suman y reinterpretan nuevos datos. Después de miles de años de la erupción del Vesubio, se mantienen estudios para armar el rompecabezas que acabó con Pompeya, dejando congelados en el tiempo a la ciudad y a sus habitantes, pero su historia aún no termina. Este volcán es considerado uno de los más peligrosos del mundo por la gran cantidad de poblaciones que se han desarrollado a su alrededor. Los vulcanólogos italianos están muy preocupados porque es muy complejo crear planes de contingencia para tantos grupos en riesgo a sus alrededores. Alista la UNESCO proyecto para recopilar ADN de especies marinas en riesgo. El proyecto para que científicos y ciudadanos recopilen material genético de desechos, mucosas y células de peces de determinados entornos declarados Patrimonio Mundial, con el fin de enriquecer el conocimiento sobre la biodiversidad marina, fue lanzado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Reunir esta información permitirá a organizaciones y gobiernos desarrollar esfuerzos de conservación eficaces, además de ayudar a dimensionar el papel que estas áreas marinas protegidas tienen para preservar especies en peligro de extinción, incluidas la de la lista
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante 2 años, el trabajo consistirá en recoger y analizar muestras del medio ambiente, suelo, agua, aire, en lugar de extraerlo de un organismo individual, lo que contribuirá a la medición de la vulnerabilidad de la biodiversidad marina debido al cambio climático, además de las repercusiones que las alteraciones tienen en las pautas de distribución y migración. Colabora el Instituto Politécnico Nacional en investigación internacional que promueve la pluralidad lingüística en pro de la biodiversidad. Para contribuir con los conservacionistas a proteger la biodiversidad del mundo, es necesario reconocer los trabajos en idiomas distintos al inglés, según una investigación internacional en la que participa el Instituto Politécnico Nacional a través de la docente e investigadora Verónica Zamora Gutiérrez. La académica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango explicó que más de 60 colaboradores de todo el mundo, encabezados por el Dr. Tatsuya Amano, científico de la Universidad de Queensland, Australia, han cuantificado trabajos de investigación sobre biodiversidad que permanecen ocultas en virtud de que se han escrito en idiomas distintos al inglés. El enfoque mundial que se ha dado en la investigación en inglés significa que no hemos estado completamente informados sobre la protección de las especies en todo el planeta, porque algunos especialistas han escrito sus artículos en su propio idioma y la comunidad internacional ha pasado por alto algunos conocimientos científicos invaluables, indicó Zamora Gutiérrez. Resaltó que estos hallazgos se dieron a conocer a nivel mundial mediante un resumen que ha sido publicado en 16 diferentes idiomas a través de la revista PLOS Biology. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 20 de octubre de 1972 fallece el astrónomo estadounidense Harold Shapley. Conocido como el Copérnico moderno, estudió las propiedades de la Vía Láctea y determinó las distancias a los cúmulos globulares, lo que le permitió descubrir que la Vía Láctea era mucho más grande de lo que se creía hasta entonces, y que la posición del Sol dentro de ella no era en absoluto una posición especial. El 21 de octubre de 1833, Alfred Bernhard Nobel nace en Estocolmo, químico, inventor de la dinamita y filántropo sueco, quien a su muerte legó la mayor parte de su fortuna, estimada en unos $9 millones, para crear una fundación que entregaría anualmente premios a los méritos realizados en las áreas de física, química, medicina y fisiología, literatura y paz mundial. El 22 de octubre de 1903 nace George Walt Biddle, biólogo estadounidense que junto a Edward Larry Tatum y a Joshua Lederberg comparten el Premio Nobel de 1958 por haber descubierto los genes que actúan como reguladores de determinados procesos químicos y por demostrar la posibilidad de modificar la masa hereditaria de las bacterias. El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, celebrado desde 1948. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observase por los Estados miembros como un día festivo. Y también, el 24 de octubre es el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. En 2010, la Asamblea General reconoció que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la globalización. Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros. De hecho, también les comento mi nombre, soy Adrián de Dios y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión y les presento a nuestro invitado de lujo de este programa. Nos acompaña el profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, el maestro José Padilla Vega. Maestro, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? A tus radioescuchas. Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted, maestro, por permitirnos conocer un poco de su proyecto, de su trayectoria. Y hablando de su trayectoria, les voy a leer su semblanza, que es muy interesante. Es productor de vainilla y cacao con manejo agroecológico. Partiendo de ahí ya tenemos para poder platicar del programa, ¿no? Ha sido consultor para FAO y la Agencia de Cooperación Alemana.
fundador de la Escuela de Campo Raíces de la Montaña en Pomoquita, aquí en Tacotalpa, Tabasco. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología de 2020 a 2021, miembro de la Red Vainilla del Comité de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco de ese año también. Es perfil deseable PRODEP-CEP, es biólogo agropecuario, maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Tiene publicaciones nacionales e internacionales, además de ser profesor en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y le damos la bienvenida, les repito, a nuestro invitado, el maestro José Padilla Vega. Y el nombre del programa del día de hoy es El cultivo de la vainilla, amigable con la biodiversidad. Pero antes de poder platicar, maestro, vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos. El cultivo de la vainilla, amigable con la biodiversidad. La vainilla es una orquídea tropical que en su hábitat original crece sobre las ramas de los árboles, desarrollando un rizoma leñoso y un tallo largo, cilíndrico y colgante que puede superar los 10 metros de largo. La especie más conocida es la Vanilla planifolia, de la que se extrae la vainilla. Es la única especie de orquídea cultivada para uso industrial y utilizada como saborizante en alimentos y bebidas, así como aromatizante en cosmética. México es reconocido como centro de domesticación de una gran cantidad de plantas, entre ellas la vainilla, una planta que desarrolla su ciclo de vida sobre los árboles, a los cuales se les llama tutores, teniendo una red de raíces sobre el suelo que no pasa de los 20 centímetros de profundidad. A esta estrategia de vida se le llama hemiepífitismo y justamente esa adaptación ha hecho que varios agricultores adopten el cultivo de esta planta por su bajo nivel de inversiones monetarias, ya que es una planta que fácilmente puede ser cultivada en diferentes sistemas agroforestales, además de tener un alto precio en el mercado. Por ello se planteó realizar un análisis dinámico de las diferencias técnicas usadas en la producción de la vainilla, mediante la participación de los productores y la incorporación de mediciones microambientales, así como identificar el sistema de mayor factibilidad ambiental y social para la construcción de un ambiente que garantice una producción sostenible de vainilla, en las condiciones que se presentan en los ecosistemas de montaña tropical húmeda en el estado de Chiapas. Y empecemos desde la parte de cómo surge el interés por desarrollar ese proyecto. ¿De dónde nace? Adelante, maestro. ¿Qué tal? Pues bueno, la cuestión con el cultivo de la vainilla nace desde un interés de la conservación de la biodiversidad. Y también quiero comentar que es un cultivo que se ha asociado muchísimo al cacao, quizás históricamente, pero no tanto en la cuestión del cultivo cacao vainilla. Sin embargo, ambas especies han podido coexistir en ambientes similares. Recuerdo perfectamente una visita de uno de los padres de la agroecología, el doctor Steve Glisman, hacia Tabasco, y recorriendo unos cacautales me dijo, mira, ¿sabes qué es esto? Y yo no conocía propiamente la vainilla, pero sí sabía que la vainilla era una orquídea. Yo en ese momento estudiaba orquídeas y me dijo, pues es la vainilla, ¿no? Y dije, wow, qué maravilla. Entonces dije, ¿por qué no hay plantaciones de vainilla intercaladas en los cacautales? Que bien puede ser algo interesante, ¿no? De ahí surge la idea y surge la pregunta inicial, ¿por qué no están intercaladas las vainillas dentro de los cacautales? También quiero comentarte que hay registros botánicos de vainillas silvestres en el estado de Tabasco. Por ejemplo, en el Cerro del Madrigal es donde nosotros encontramos algunas plantas silvestres y también la Autónoma de Chapinco tiene registradas algunas plantas por ahí, ¿no? Entonces, esto nos da a pie dos cosas. Uno, que dentro de los cacautales puede haber vainilla, y la otra es que hay vainilla o había vainilla de manera natural en el estado de Tabasco. Entonces, de ahí surge la idea de decir, bueno, pues hay que hacer entonces un experimento o ir conociendo cómo se desarrollaría la vainilla dentro de los cacautales, que si bien sabemos, el cacao es uno de los productos más importantes en Tabasco, ¿no? En términos de los sistemas agrícolas que tenemos, y somos los productores número 1 a nivel nacional. Entonces de ahí surge la idea, ¿no? De poderlo llevar a cabo. Maestro, es interesante escuchar que estas dos plantas, estos dos grandes cultivos tabasqueños tienen una gran relación en lo personal, y creo que mucho de nuestro auditorio también se pregunta cómo es que la vainilla tiene ese impacto en Tabasco. Hablamos también del origen que tiene como parte fundamental en el desarrollo de nuestra cultura, ¿no? Es muy claro para muchos de nosotros que la vainilla está y ha estado presentes en nuestros alimentos. La vainilla, el chocolate y la fresa son los tres
sabores que dominan el mundo. O sea, son esos 3. Y Tabasco tiene la fortuna de producir 2 de ellos. Entonces es maravilloso. Simplemente nos ha faltado algo de técnica y es justamente lo que nosotros hemos estado evaluando, las técnicas de procesos de producción de la vainilla. El proyecto lo estamos desarrollando en Tacotalpa y ya tenemos 5 años como productores en la zona, ¿no? Dentro de los cacautales que llegamos a tener allá. ¿Por qué Tacotalpa? Porque te mencionaba hace un momento que los registros botánicos los encontramos en el Cerro del Madrigal, y el Cerro del Madrigal, si bien se comparte entre Teapa y Tacotalpa, tenemos nosotros que Tacotalpa, pues bueno, presentaba en ese momento unas condiciones idóneas donde podríamos nosotros cultivar la vainilla, ¿no? La vainilla es selvática, es como de monte y le gusta en esa zona. No obstante, puede cultivarse en regiones de la Chontalpa sin problema alguno, o incluso hasta en Huimanguillo, que a veces los terrenos son un poco ácidos, pero el suelo en esas condiciones de acidez no es una limitante, ya que la vainilla no crece con una raíz profunda, es una raíz muy superficial, se queda como entre los 10 centímetros de la superficie, y entonces ahí tenemos condiciones muy parejas, ¿no? Y siempre hay que estarle como agregando materia orgánica para que tengamos entonces un crecimiento de la planta. Y eso entonces no es una limitante, vaya, ¿no? Las zonas. La limitante sería la inundación. A la vainilla sí no le gusta estar en terrenos que se puedan inundar. Entonces la sierra también tiene, si bien presenta inundaciones, pero las inundaciones son muy rápidas. Por aquí se inundó Topijulapa y a los 2 días ya bajó toda el agua, ¿no? No es como en Centla o en otras regiones que les llega a durar el estancamiento hasta por meses. Hay áreas, ¿no?, adecuadas para el cultivo de la vainilla, y en las condiciones del suelo, pues bueno, van a ser aquellas en donde no tengamos condiciones de anegamiento. Entonces ahí podemos cultivar vainilla. Platíquenos un poco también de la parte de la producción que usted nos menciona. El estudio, hace 6 años que hicimos un estudio preliminar antes de meternos a la producción de vainilla. Te cuento cómo fue. Nosotros evaluamos las condiciones en que se podía producir vainilla dentro de cacautales con diferente intensidad lumínica. Esto lo estábamos desarrollando con la finalidad de conocer cuáles son las podas o el manejo adecuado del cacao y que pudiésemos intercalar vainilla también. Sabemos que hay una enfermedad muy fuerte que se llama monilia para el cacao, y entonces hay que irla como controlando para no tener los problemas de hongos, y entonces encontrar el equilibrio entre las condiciones adecuadas para el cacao y las condiciones adecuadas para vainilla. Entonces nos dimos a la tarea, ¿no? Hicimos diferentes porcentajes de sombreado, de acuerdo a lo que recomendaban las literaturas en algún momento, que era del 40% de luz para cacao y el 60% de luz para cacao. Teníamos esas condiciones y ahí intercalamos la vainilla. Quiero aclararles a tus radioescuchas que no pusimos la vainilla sobre los árboles de cacao, ya que los cojinetes florales se pueden ver afectados por el crecimiento de las raíces de la vainilla. Entonces lo que hicimos fue intercalar algunos postes de Gliricidia sepium, conocida como cocoite, y ahí nosotros colocamos las plantas de vainilla en esas condiciones de luz. Nos dio muy buenos resultados a 60% de sombreado, y dijimos, bueno, esto es fantástico, o sea, tenemos muy buenos resultados de crecimiento de planta, vigor, no hay estrés y podemos llevarla a floración. Y lo último que nos preguntamos fue, bueno, si es tan buena esta idea, ¿por qué no llevarla a cabo? Entonces me reuní con otro grupo de personas para poder echar a andar ahora sí un cultivo, pero propiamente como tal, ¿no? Como una visión empresarial y de cultivo para poder desarrollar entonces una plantación de vainilla. Y que déjame te digo que hasta ahorita es la primer plantación de vainilla en el estado de Tabasco, establecida formalmente. Ha habido plantas, ¿no?, dispersas en algunos cacautales, ha habido gente que ha comprado una planta de vainilla, 2 plantitas, las han metido, pero no producen vainilla. O sea, nosotros sí producimos vainilla y surge a través de este experimento, ¿no? Entonces tenemos resultados a través de un año de que el 60% de intensidad lumínica en un cacautal es adecuado para el crecimiento de la vainilla sobre postes de cocoite, y esto nos da la pauta a que podamos nosotros desarrollar la planta de vainilla y establecerla como un cultivo. Platíquenos un poco más de ese proyecto, maestro, que lo están llevando a la parte empresarial, y es muy interesante escucharlo, que son, como bien menciona, el primer equipo que están llevando a cabo esta producción aquí en el estado. Claro, como parte empresarial quizá lo más difícil
de todo proyecto es empezar, ¿no? Y la constancia, ¿no? Los resultados no son de la noche a la mañana. Y en esta parte de el empezar, nos asociamos con una empresa danesa o con unos daneses que estaban interesados justamente en hacer algo por la biodiversidad en la zona. Y la vainilla, a diferencia de México, en Europa es bastante conocida y de veras que conocen la vainilla como tal. O sea, ellos sí consumen las vainas de la vainilla, no el liquidito que nosotros llegamos a consumir aquí en México. Les aclaro también a tus radioescuchas, la vainilla líquida que les cuesta 12 pesos, 18 pesos, esa no es vainilla. Eso es un derivado de la cumarina, es un sintético y no es para nada vainilla. La vainilla es otra cosa, ¿no? Entonces, estas personas de Dinamarca nos apoyaron económicamente para poder impulsar el desarrollo del cultivo, ya que requerimos mano de obra, requerimos infraestructura para poder hacerlo, los jornales que siempre hay que estarlos pagando, y como en la cuestión de la producción agrícola hay un tiempo que la paga el productor y no la pagan los consumidores, y que es este tiempo en el que nosotros ponemos las plantas, crecen, se desarrollan y nos dan frutos, y lo que nosotros vendemos en algún momento son los frutos que vamos a tener. Pero el trabajo previo, eso no lo paga el consumidor, eso es una apuesta del inversionista, llámese cacaucultor, llámese citricultor, llámese ganadero, llámese como se llame, eso es una apuesta de estas personas. Y es por eso también que en muchas ocasiones nosotros salimos del esquema de investigación de escuela para podernos meter más bien a un perfil netamente empresarial, porque si bien la parte de la investigación de la escuela tenemos resultados, publicamos el artículo y está muy bien, servirá de referencia para alguien más, pero entonces hay que demostrarlo, y entonces dijimos, pues bueno, pues hay que demostrarlo. Si esto es bueno, entonces habría que continuar con el cultivo de vainilla. Cuando nos encontramos con estas personas y que coincidían en que se podía hacer algo interesante con la vainilla, pues entonces decidimos hacerlo. Ellos se motivaron sobre todo por la historia de la vainilla y por una cuestión comercial, de que la vainilla es, el manejo es totalmente originario de Mesoamérica. ¿Ok? Pero la parte más fuerte que tenemos en el manejo de la vainilla fue en la parte del Totonacapan. La parte del Totonacapan, que es esta zona entre Veracruz y Puebla, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar que Papantla es la meca de la vainilla. Pues sí, sí lo es, ¿no? Incluso tienen sus nombres propios para la vainilla, incluso tienen ellos historias alrededor de la vainilla, cosa que ningún otro lado de prehispánico lo llegan a tener. No dudo que ahora la vainilla, al irse a Madagascar, pues tenga también nombres, historias y otras cosas en países como Indonesia, Madagascar, quienes son ahora los productores número 1. Pero entonces la vainilla tiene un origen de domesticación mexicano, aunque tengamos una distribución muy larga hasta Mesoamérica, ¿no? Entonces esta gente, pues bueno, pensando en que la vainilla tiene un origen, entonces dicen, creo que la vainilla de México tendría características diferentes que las otras vainillas no tienen. Y eso fue lo que los motivó a tener un diferenciador para la vainilla. Para entender esta cuestión del diferenciador, hay que entender un poco el origen de la vainilla o la historia de la vainilla. Entonces, vayamos un poquitito a ello. Cuando llega Hernán Cortés y tenemos este choque de las culturas, ¿no?, con los aztecas, resulta que dentro de las bebidas que se ofrecieron se daba el chocolate, y el chocolate estaba aromatizado con la vainilla. Uno de los soldados de Hernán Cortés exige conocer las especies y se da cuenta de que es la vainilla, un aroma increíble, y entonces empiezan ellos como a especular de la nueva especie que pudieron haber encontrado. Recordemos que estos descubrimientos de América y quizás de otras regiones fueron impulsadas por la comercialización de especies. Entonces, cuando llegan a la parte de lo que ahora es pues América, ¿no?, el continente americano, estaban tratando de buscar una nueva ruta comercial y nuevas especies. Cuando se encuentran en otros momentos con la vainilla, resulta que pues bueno, dicen, bueno, esto es algo diferente y quizás tenga un potencial comercial. Cuando se da la migración de la vainilla, que se llevan la vainilla hacia Europa, recordemos que en aquel entonces Europa tenía colonias en África,
India y otras regiones, ¿no? Filipinas incluso tenían ahí los europeos algunas colonias, y la vainilla se empieza a dispersar por esas zonas. ¿Qué fue lo que no se llevaron con la vainilla? Lo que no se llevaron con la vainilla fue el polinizador, porque el polinizador lo tenemos creciendo en nuestras selvas mexicanas y también lo encontramos en algunas otras regiones de Mesoamérica, ¿no? Entonces, donde tenemos vainilla, pues tenemos estos polinizadores, y esto es quizás uno de los diferenciadores más grandes. Sin embargo, avanzando en el tiempo, vemos que hay cultivos de vainilla que se desarrollan en Madagascar e Indonesia, pero estos se empiezan a establecer como monocultivos. Un monocultivo es una sola especie, ¿ok? Tenemos entonces un árbol, la vainilla crece sobre los árboles, entonces tenemos un solo árbol donde crece la vainilla y esto es un monocultivo. La vainilla que ha crecido de forma natural en nuestras selvas ha sido una vainilla diversificada. Este espacio de la diversificación ha ayudado a que los polinizadores, que son abejas nativas, puedan ayudar a la dispersión de la misma. Y esto no lo tienen en esos países. Entonces, uno de los diferenciadores es saber, uno, que nosotros estamos protegiendo la biodiversidad porque tenemos los polinizadores naturales y nosotros hemos fomentado un espacio diversificado para poder tener a los polinizadores, aunque también te aclaro que a ciencia cierta no se sabe cuál es el polinizador real de la vainilla. Se cree que son unas abejas de color verdecito metálico, hay algunas azulitas también muy bonitas, y estas euglosinas son las que pudieran ser las polinizadoras de la vainilla. ¿Por qué se cree? Porque ha habido algunos registros de que son bastante visitadas las flores de vainilla, pero además estas sí están registradas para la polinización de las orquídeas. La vainilla es una orquídea. Entonces, las orquídeas tienen todo un sistema de protección del polen donde solamente algunos polinizadores tienen acceso a el polen, ¿ok? Entonces, las orquídeas son todo o nada. Entonces, si puede llegar cualquier insecto a visitar a la flor y tratar de tomar el polen, no va a poder hacerlo. Pero estas abejas sí tienen la estructura anatómica y técnicas como para poder extraer ese polen. Entonces, es como ellas pueden hacerlo. Y por eso se cree que esta abeja de color verde metálico o azul metálico son los polinizadores. Y nosotros lo que hacemos es la conservación del ambiente y una parcela altamente diversificada para poder tener entonces estas abejas que son los polinizadores naturales. Y ese es un diferenciador muy grande porque cuando se posiciona entonces la vainilla de Tabasco en Europa, está llegando con ese diferenciador de que es una vainilla de polinización natural. Aunque las cantidades que estamos mandando no son tan altas, los precios han sido bastante amigables, ¿no? Y bastante favorables, porque estas abejas además son abejas solitarias y son territoriales, entonces se andan peleando el territorio. Y si a esto le sumas que la flor de la vainilla no es una flor que ofrezca néctar o un aroma pues, maravilloso, a pesar de que la vaina sí lo es, entonces la abeja no encuentra recompensa, ni aroma ni néctar, entonces de seguro poliniza por engaño y esto reduce la cantidad de vainas que pueda haber en la plantación. Pero esto justamente es el diferenciador de que estamos hablando de que vamos a tener pocas vainas de polinizadores naturales y que pueden tener un mercado específico para gente que sabe entender esto. ¿Qué sabe entender esta gente? Esta gente sabe entender que para que nosotros tengamos estas vainas, vamos a sacrificar la cuestión de establecer la vainilla en un monocultivo y hacer la polinización de manera manual, porque para tener éxito comercial de manera industrializada, como lo hacen en algunos otros países, incluso también en México, la polinización de la vainilla se hace de manera manual. Esto encarece muchísimo los costos de producción, lo que ha llevado a posicionar a la vainilla como la segunda especie más cara del planeta. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una vainilla de polinización natural que es como la llegamos a ofertar a los mercados y con todo este background de la protección justamente de los recursos naturales. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta cuestión de este diferenciador y el tener una vainilla amigable con el ambiente?
Por varias razones. Uno, no tenemos solamente una especie cultivada ahí, tenemos muchas especies de árboles, lo cual también favorece a que tengamos nosotros las abejas nativas, porque ya les dije que si la vainilla no ofrece néctar, pues entonces ¿de qué viven las abejitas, no? Entonces las abejas van a vivir justamente de todo lo que encontramos alrededor de la parcela. Cuando estamos estableciendo la parcela de producción, nosotros hacemos algo que se llaman brechas de mejoramiento, es decir, abrimos solamente canales donde nosotros vamos a establecer o vamos a identificar los árboles en donde vamos a poner nosotros las vainillas. Una vez que nosotros estamos colocando las vainillas en estos árboles, lo que se encuentra alrededor lo vamos a respetar. Entonces se forman verdaderos callejones de protección melífera y vamos a tener floración en diferentes etapas del año de algunas plantas en específico, donde abejas nativas van a estar ahí presentes. Otra cosa que hacemos con el establecimiento de estas brechas de mejoramiento para el establecimiento de vainilla es que vamos nosotros a tener un control de erosión, incrementos en la biodiversidad y corredores para fauna local. Fauna pequeña porque no tenemos terrenos tan grandes, tenemos 5 hectáreas, pero en estas 5 hectáreas nosotros estamos haciendo estos corredores, ¿no? Entonces bien puede transitar un armadillo, bien puede transitar alguna araña, las mismas abejas, avispas y algunos otros mamíferos medianos como pues, algunas liebres u otros organismos, ¿no? Por la zona hay venado, hemos visto marcas de venado, nunca hemos visto uno, pero sí hemos visto las marcas del venado y puerco de monte, ese sí ha estado por ahí presente, que luego nos termina tumbando casi todo, porque anda rasque y rasque. Pero es una bendición el tenerlo, porque también esto nos ayuda a tener ese diferenciador y decir, hey, mira, yo te mando fotografías a los compradores en Europa de nuestro proceso de producción y de la diversidad faunística que puede tener. Y bueno, y de aves ya ni te digo, ¿no? Que hemos visto hasta tucanes en nuestra parcela. Entonces eso ha sido una verdadera belleza el poder tener esta biodiversidad en torno al cultivo de vainilla. Y algo también muy importante y que nos pega mucho a los tabasqueños, nos pega en el sentido de que tenemos inundaciones. El que nosotros mantengamos manchas forestales grandes nos ayuda a tener una retención del suelo y nos ayuda también a que el agua que está cayendo las plantas la puedan absorber y entonces no sea tan grande el volumen de agua que pueda llegar a los ríos y que nos causan tantos problemas a nosotros. Entonces, este conjunto de biodiversidad alrededor de la vainilla nos ayuda a poder tener este diferenciador que nos está ayudando a posicionarnos de alguna manera, porque nuestra vainilla va en un precio súper inflado en comparación de la de Madagascar u otras. Entonces, cuando llega la vainilla y los compradores quieren ver qué sucede, por qué esta vainilla es tan cara y por qué la otra, cuando las características a lo mejor aromáticas no son tan diferentes, entonces ellos dicen, es que esta vainilla sí conserva la biodiversidad y esta no. Otra cuestión importante que también debemos de entender es que nuestra vainilla no tiene pues una mano de obra mal pagada. Siempre tratamos de tener salarios justos con los trabajadores, horarios correctos con los trabajadores y quizás esa es la diferencia también grandísima que llegamos a tener con otros. Hace unos 2 años más o menos, no sé en cuánto esté ahorita el jornal allá, pero resulta que los jornales en algunos países estaban en $2 a la semana. O sea, eso era nada. Entonces uno se pone a pensar, ok, tienes un salario súper bajo y tienes una producción de vainilla muy alta. Evidentemente eso en precio te pone en una competitividad muy diferente, ¿no? Cuando nosotros aquí en México, aunque estamos muy por debajo también todavía de los salarios buenos en comparación con los países incluso en Centroamérica, pero aún así el costo salarial pues es diferente. Y entonces nosotros lo que tratamos de hacer es tener eso, ¿no? Decir, ok, esta vainilla viene de una conservación de la biodiversidad y salarios justos y oportunidades adecuadas para las personas. Entonces,
esto es algo que tenemos como un diferenciador muy grande, y esto quizás no lo vamos a lograr estableciendo monocultivos, sino justamente sistemas diversificados. Y algo también que veníamos mencionándoles es la parte de este proyecto de Raíces de la Montaña, que es bastante fundamental para su labor, maestro. Adelante. Sí, mira, te comento rápido cómo surge la idea también de Raíces de la Montaña. Raíces de la Montaña viene a través de las metodologías participativas que se desarrollan en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, ¿no? Nosotros hacemos investigación siempre con este tema, ¿no? Del IAP, Investigación, Acción Participativa. Sin embargo, hay muchos cambios todo el tiempo, y en estos cambios a veces los directivos y demás no tienen la misma secuencia, ¿no? Las mismas ideas. Y los tiempos de las comunidades son los tiempos de las comunidades. Y esto a veces no lo terminamos de entender ni los investigadores ni otras personas. Entonces, quizás para entenderlo hay que ser productores, quienes queramos serlo, o entender estas metodologías participativas. Y es como entonces sale la idea de hacer Raíces de la Montaña, que funge ahora como una escuela de campo, una escuela campesina, para la capacitación de técnicos o productores en torno a la producción diversificada o los manejos agroecológicos de diferentes cultivos. Hemos tenido visitas de diferentes expertos, resalto la última que tuvimos antes de pandemia, que fue justamente de los expertos del cacao de Cuba. Vinieron a platicarnos sobre los microinjertos, cómo lo estaban haciendo. Tuvimos unas capacitaciones muy bonitas, y hemos estado capacitando constantemente a técnicos del gobierno del programa de Sembrando Vida. Actualmente llevamos ya más de 150 técnicos capacitados en torno al manejo agroecológico y cómo estamos haciendo nosotros el manejo de la vainilla, ¿no? Sin embargo, no tenemos una política estatal que nos apoye para el impulso del cultivo de vainilla, como lo puede tener el estado de Veracruz, donde sí hay un cumplimiento de políticas hacia el cultivo de plantas nativas y ponen como área prioritaria a la parte de Papantla, ¿no? Aunque la vainilla se distribuya hasta Yucatán, ¿no? Y tenemos vainillas en Yucatán. Pero entonces, esta metodología de investigación acción participativa es ir haciendo y también ir mostrando la parte de la investigación. Y es ahí cuando surge la idea de Raíces de la Montaña, para poder tener un espacio adecuado para la capacitación y la experimentación de campesino a campesino. ¿Ok? Entonces, yo me asumo como un agricultor, me asumo como un campesino, y quiero decirles que en los últimos 2 años, la verdad es que he estado muy contento haciendo esta actividad, me he identificado mucho más con las necesidades de las personas, y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, hemos partido de una escuela de campo y estamos entonces ahora que nuestra parcela de producción se convirtió de una cagual, ¿no? De un bosque secundario a una escuela de campo también. Y ahí nos han visitado muchas personas, muchos investigadores, incluso gente de otros países ha venido a vernos gente de Alemania, nos ha venido a ver gente de Ecuador, nos ha venido a ver gente de China, nos ha venido a ver gente de Japón, algunos argentinos, en fin, estadounidenses, pero de la parte tropical de esta isla de Hawái, han venido a vernos, ¿no? Entonces hemos estado en una dinámica muy grande en torno a Raíces de la Montaña. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención es que estamos lejísimos, estamos en el otro Tabasco, en el Tabasco montañoso, muy cerquita del poblado Oxolotán, un poblado bellísimo, visítenlo cuando puedan. Estamos casi en límites con Chiapas. Entonces esa es una parte de Tabasco que pocos llegan a conocer, pero ahí nos están llegando a ver justamente por la parte de la vainilla, lo cual es interesantísimo, ¿no? De cómo nosotros estamos trabajando esta idea. Y ahí hemos estado montando la infraestructura, lo cual pues nos cuesta 3 veces más hacerlo que si lo tuviéramos en la zona de la Chontalpa, donde llega un camión y descarga los materiales y listo, ¿no? Ahí ya los tienes en la puerta de tu casa o en la puerta de tu proyecto.
Entonces no es nada sencillo, tenemos que estar haciéndolo de una manera pues, muy pesada, tenemos que bajar los materiales porque aparte la escuelita la tenemos como a unos 200 metros de la carretera y es pendiente, entonces tenemos que estar atravesando terrenos, tenemos que llevar la arena, la grava, etc. Pero es posible hacerlo a veces con infraestructura no tan grande, porque también esto lo hemos financiado nosotros. Y otra cosa que también te aclaro es que no hemos maquillado el proyecto. El proyecto se ha mantenido por sí mismo, de sí mismo. Entonces, de lo que hemos sacado y hemos vendido, se le ha reinvertido. No ha habido una inyección de capital mayor previa a lo que fue el impulso inicial de los daneses, que los daneses simplemente nos ayudaron en el establecimiento de la parcela y se acabó, ¿ok? Mantenimiento y otras cosas lo hemos hecho a costa de nosotros. Ahora sí, a costa de machete y pozol, hemos puesto a trabajar la maquinaria de pozol, los músculos, para poder tener entonces el proyecto, ¿no? Y la infraestructura puede ser bastante rústica, no necesitamos algo tan grande. La plantación, lo que nosotros tenemos son 2 hectáreas ahorita en desarrollo, ya tenemos una en producción y es el intercalar simplemente las especies con las que vamos a ir trabajando la vainilla. Hemos hecho algunos ajustes, trabajamos en un inicio con la Gliricidia sepiam y algunas eritrinas. No nos gustó porque cuando uno establece plantas por esqueje, siempre vamos a tener un problema y es que no tenemos una raíz de anclaje. Cuando la vainilla crece porque crece, la vainilla crece, no es nada rogada, pesa mucho y entonces se llega a caer y esto nos llega a causar pues pérdidas en la cuestión de la edad fisiológica de la planta. Sin embargo, ha sido interesante el saber que estas brechas de mejoramiento han funcionado. Otra cosa que necesitamos, machete, otra cosa que necesitamos son las pinzas de poda, porque hay que entender que la vainilla la tenemos que trabajar con algunas pinzas de poda y una bomba rústica para poder aplicar las aspersiones. Por ahí hay algunos otros sistemas más intensificados donde ya ponen malla sombra, ponen aspersores, ponen otras cosas, pero definitivamente nosotros le vamos a seguir apostando a esto. Ahora, estamos en este tema de trabajar con los tutores, ¿no? Los tutores son el cocoíte y las eritrinas o la gliricidia que les mencionaba, por sustituir probablemente hacia un tutor de más larga duración, porque trabajamos con bambú y el bambú también se nos echó a perder rapidito, pues con la cantidad de lluvia que cae, y entonces hay que estar cambiando. Y ahorita estamos haciendo la validación con unos postes de concreto que están intercalados en la selva, ¿no? O nuestra cagual. Entonces estamos teniendo estos postes y sobre estos postes vamos a poner la planta de vainilla que se va a desarrollar, pero dentro del ambiente diversificado. Entonces así vamos a poder tener quizás un mejor manejo y hay que ir pues quizás innovándolo un poquito, ¿no? ¿Sigue siendo natural? Pues sí, porque al final de cuentas la vainilla se nutre del ambiente en el que está y simplemente el soporte es un soporte mecánico. Así que no hay tanto problema, ¿no? Entonces la infraestructura no es tan complicada. Quizás la mayor limitante es el querer hacerlo o el querer impulsar a otros productores que lo pueden hacer. También nosotros en nuestra escuela estamos haciendo pequeños túneles de producción por si alguien se anima a hacerlo y no tiene tanto terreno o quisiera hacerlo, pues lo puede hacer en microtúneles y en su traspatio. Entonces ahí puede tener alrededor de 150 plantas y estas 150 plantas le van a dar pues un rendimiento por ahí bastante interesante, ¿no? Cada planta le va a llegar a dar, mal manejada, fácil medio kilo de vainilla. Ya cuando se seca, nosotros vamos a encontrar pues algunas variables. Se necesitan 6 kilos de vainilla para hacer 1 kilo en seco, porque se beneficia, se seca, ¿no? Como el cacao, como el café y como muchas otras. Y el kilo de la vainilla, cuando está muy mal el mercado, llegamos a encontrarlo hasta en 5,000 pesos el kilo. Llegamos a encontrar precios de maravilla de 12,000 pesos el kilo. Entonces, dependerá de cómo se encuentre en el mercado, pero pues estamos hablando de que al final de cuentas sí es un cultivo redituable y sí es un cultivo que podemos tener en Tabasco. Las condiciones agrometeorológicas lo permiten, las condiciones de infraestructura lo permiten, pero sí hay que tomar una capacitación. Entonces,
visítenos para que los capacitemos, para que estemos ahí, y no hay ningún problema. Nosotros con todo gusto les podemos compartir la información, incluso está disponible en internet también. Pueden buscar los artículos que hemos sacado en diferentes momentos y van a ver ustedes ahí cómo empezar a hacer vainilla y sobre todo cómo empezar a conservar nuestros recursos naturales y no tener estos desiertos verdes de monocultivos, ¿no? Que tenemos plátano, tenemos pastizal, caña y se acabó. No, podemos tener una selva, podemos tener un cultivo diversificado, podemos comercializar y también les comento que para la exportación de estos productos no necesitamos mandar los 10 contenedores llenos de vainilla, podemos mandar a consumidores de nicho o de comercio justo en algunos lugares, pues podemos mandar simplemente 6 kilos, 10 kilos, 9 kilos, pero al final de cuentas lo van a pagar bien y eso a veces vale mucho más que lo que estamos mandando en toneladas. El otro día andábamos también sacando un poquito de cacao y eran alrededor de 150 kilos de cacao y teníamos 2 kilos de vainilla. Pero resulta que los 2 kilos de vainilla costaba más que el cacao que estábamos mandando. Y el tema de la exportación es otra cosa, porque entonces hay que pagar por el volumen que estás mandando con el cacao, que está bien, hay que hacerlo, pero pagamos muchísimo más por lo que era el cacao y de la vainilla simplemente llegamos a estas empresas de paquetería y dijimos, hola, queremos exportar vainilla, aquí está mi permiso fitosanitario y listo. Así de, ok, perfecto. Y si fuera una cajita así de chiquitita, sin problema alguno, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también dar el salto de ser investigador hacia productor. Creo que muchos de mis compañeros y colegas lo hacen. Quizás no lo comentan tanto, pero sé que lo hacen también varios de ellos, sobre todo los que están en las ciencias agrarias. Pero si queremos hablar de comercio justo, si queremos hablar de igualdad de oportunidades, de una sociedad diferente, pues hay entonces que empezar a hacerlo, ¿no? Y estas metodologías de investigación, acción participativa y un enfoque agroecológico nos ayudan muchísimo a poder tener quizás un éxito o un logro dentro de lo que estamos haciendo. Yo tengo la fortuna de trabajar en una de las áreas más bonitas del universo, que es la biología, vinculada con la cuestión de la agroecología, y entonces me siento pues, realmente maravillado, ¿no? Y cuando me pongo las botas y salgo a la parcela y veo que lo que estudié en aula lo estamos aplicando y que nos está dando resultados, entonces es cuando digo, bueno, pues si uno hubiese estudiado Derecho, hubiésemos tenido una oficina. Si uno hubiese estudiado medicina, tendríamos un consultorio. Pero los que estudiamos ciencias agrícolas o biología, esa es nuestra oficina, el campo, y también estamos tratando de buscar mejores condiciones para las personas de las localidades, respetando su identidad, respetando sus derechos humanos y sus garantías individuales. Entonces creo que la parte de Raíces de la Montaña, que ha entendido esto y que nos hemos vinculado y que hemos estado teniendo ya 6 años de trabajo constantes, pues hasta apenas nos atrevemos a decir, hay resultados, la vainilla es conveniente, vamos a llevarlo a cabo. También hay que ser prudentes con los resultados, no porque nos haya salido una vez quiere decir que ya fue un éxito, hay que tener cierta paciencia y tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas estamos en el mercado y el mercado nos dicta ciertas reglas que a veces no nos gustan, pero pues hay que atenderlas y sobre todo también pues hay que buscar la forma de poder mantenernos, y mantenernos creo que es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando uno de veras lo quiere hacer solo, sin apoyos gubernamentales u otras cosas. Aunque por ahí hay algunas ideas muy interesantes de varios emprendedores que ojalá en algún momento pronto pueda yo decir que ya no soy el único productor de vainilla ni el más grande del estado de Tabasco, y que surjan otros emprendedores con mucho más recursos, y también a estas comunidades donde están jóvenes trabajando en programas de gobierno, pues ojalá se animen. La verdad es que no es nada desagradable trabajar con vainilla, pero sí requiere su técnica, como en todo. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque los precios son atractivos, el cultivo es atractivo, es un beneficio social, genera empleo para todos, y también el beneficio ambiental. Siempre he dicho que Tacotalpa
pudiera ser la Costa Rica tabasqueña. O sea, con esta gran biodiversidad que tiene Tacotalpa, con esta gran cantidad de ríos y de recursos naturales también que tiene, y esta orografía accidentada tan bonita, pudiese tener de veras una política verde. Entonces toca también plantearle esto a nuestros gobernantes y decirles, hey, creo que podemos tener alguna otra alternativa de producción y también alguna otra oferta de vida, ¿no? Donde esta cuestión del manejo cultural, el manejo de los recursos naturales, de veras esté enfocado hacia el buen vivir. Y hablando de lo buen vivir, todo lo que nos está platicando es muy interesante, alentador, y también nos lleva a pensar, auditorio. No sé si recuerdan que tuvimos hace un tiempo a unos investigadores, pero del campo en Cárdenas y en Cunduacán, y que precisamente hablaban sobre los saberes campesinos y la relación que tiene que existir sobre esta cultura científica con las comunidades, esta relación de los investigadores, y que usted mismo nos está remarcando, maestro, en esta ocasión. Qué interesante charla. Y también usted nos viene platicando que si es algo muy práctico, muy sencillo de poderlo llevar a cabo, cómo podemos ser partícipes de este proyecto de Raíces de la Montaña, ser partícipes de la producción de la vainilla aquí en Tabasco. Claro. Quizás la invitación te la hago de la siguiente manera, o se la hago al auditorio de la siguiente manera. No sean parte de Raíces de la Montaña, sean parte de ustedes mismos en torno al manejo de sus recursos naturales, ¿no? La verdad es que esa cuestión de acaparar y acaparar para uno mismo es muy interesante, vale la pena, pero vale más la pena cuando tenemos diferentes identidades y todo se mezcla ahí y existe una competencia sana, ¿no? Entonces, si quieren aprender a producir vainilla, por supuesto, búsquenos en Facebook, es súper popular, ¿no? Para contactar a la gente, nos pueden encontrar ahí en Raíces de la Montaña, contéstenos, y si no les contestamos, ténganos paciencia porque estamos en la montaña. Pero en algún momento les vamos a contestar los mensajes que nos pongan, ¿no? ¿Cómo acercarse? Pues empezar a hacerlo, ¿no? Y tener paciencia y no se desanimen. Vale la pena hacerlo. Obviamente acérquense a quien pueda saber. Si quieren saber de cacao, acérquense a quien sabe de cacao. Si quieren saber de chocolates, acérquense a quien sabe de chocolates. Si quieren hacer un proyecto de aviturismo, acérquense a quien sabe de aves, ¿no? Si quieren saber sobre transformación de X o Y producto de malanga o plátanos o otra cosa, acérquense a quien saben y empiecen a hacerlo. No es sencillo, pero tengan constancia. Alguien a mí me dijo cuando me vine al trópico que lo más difícil de estar en el trópico es la constancia. Entonces hay que ser tenaces y mantener el ritmo. Y en algún momento tendremos algunos logros. Quizá no el éxito que estemos buscando, pero sí tendremos logros. Y cuando uno voltea, pues dice, bueno, pues han tenido varios logros, ¿no? Pero ahí seguimos en el camino. Porque siempre salen ideas y siempre va a surgir una idea de poder, cambiar una forma en que veníamos haciendo algo, y entonces eso se transforma en otra idea y otra idea y otra idea, y de pronto es como ese horizonte, ¿no? Como el horizonte, todo el mundo sabe que está ahí, pero cuando te acercas un paso más, se aleja un paso más. Entonces hay que estar caminando rumbo a ese horizonte, donde para nosotros se llama vainilla con un enfoque sustentable o un enfoque agroecológico. Entonces, cada que damos un paso, surge algo diferente o nos cambia la idea, y entonces tenemos que ir dando pasos y la idea o la meta se va alejando un poco más, pero en esos pasos vamos dejando las huellas que queremos y sobre todo también formando nuevas personas. Te puedo decir también que a través de estos 5 años hay niños que ya han nacido con la idea de que hay vainilla en sus comunidades, ¿no? Por lo menos ahí en la comunidad donde yo estamos. Y hay niños que ya ven a un montón de gente subir y bajar y dicen, es que van a ver lo de la vainilla, es que van a ver lo de la vainilla, ¿no? Y de pronto son extranjeros los que llegan a venir, ha venido también gente de Francia a vernos, y nace una idea y una perspectiva diferente. Y eso es lo interesante, ¿no? El poder tener esta cuestión de que digan, ¿por qué es tan importante mi comunidad que gente viene? Entonces que revaloren y quizás se puedan como resignificar a sí mismos. Entonces decir, pues ok, o sea, hay que resignificarse, ¿no? Lo que estamos nosotros haciendo, viviendo y lo que tenemos en el entorno. Y eso creo que es lo que nos ha dejado a nosotros la vainilla, y que me ha llegado a enamorar del paisaje. He subido cientos de veces la parcela, cientos de veces, pero cada que estoy en la cima y que volteo a ver el río Xolotán, es la misma sensación.
es una cuestión de maravillarse por lo que el gran arquitecto del universo nos ha mostrado y nos ha creado, ¿no? Entonces, siempre es como maravillarse de lo que uno está haciendo y tener como esta parte. Entonces, únanse a la parte que ustedes quieran, adopten sus causas y adopten sus productos, adopten su identidad y muéstrenla, ¿no? O sea, sería genial tener un Tabasco con todas estas ideas, con todas las identidades que hemos generado, también urbanas, ¿no? Y que entonces nos digan, hey, aquí estamos haciendo esto. Y para mí eso sería como decir, wow, qué lindo y puedo hacer todavía algo mejor, porque entonces nos motivamos entre todos a hacerlo, ¿no? Entonces, súmanse a sus causas y de esa manera siento que para mí es como sumarse también a Raíces de la Montaña. Y también, maestro, usted nos lleva por esa parte cultural de identidad que en lo personal también me parece muy interesante y quizá no nos toque verlo a nosotros, pero sembrar esa semillita en las nuevas generaciones, esta fusión que bien decía usted de las comunidades con lo urbano, con las ciudades, que sea sustentable, que podamos tener ese desarrollo integral, donde puedan participar más personas, es bastante interesante. ¿Cómo podemos contribuir los que estamos en la ciudad al crecimiento de ese cultivo? ¿Qué más nos puede mencionar? Bueno, pues nosotros tenemos un espacio de voluntariado que quien quiera ir a vernos, pues puede irnos a ver y hacer algunas actividades voluntarias, ¿no? Lo que sí es que debe de ser al menos de 5 días para que puedan en realidad pues, aprender algo, ¿no? No solamente ir de campamento y ya, sino que en realidad vayan y aprendan algunas de las metodologías que nosotros trabajamos para que cuando regresen, pues de veras digan, ay, están bien locos, o digan, ok, sí tienen una idea interesante allá, ¿no? Entonces vale la pena. Cuando son personas que tienen un poquito más de tiempo, pues 15 días también podemos recibirlos. Tuvimos, por ejemplo, un guardabosques de la Conavio, me parece, sí fue de la Conavio, de la parte de la Reserva de Montes Azules, vinieron, estuvieron con nosotros ahí y se fueron con toda la idea del manejo de los recursos naturales, sobre todo porque la vainilla, con esta cuestión del manejo de diversificación o de la diversidad que existe alrededor de la vainilla, ayuda muchísimo a las áreas de borde de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, esta gente vino pues, con esa idea, ¿no? Y se fueron también muy capacitados. También si nos invitan, pues con gusto vamos y podemos ir a dar capacitaciones a los grupos o charlas. Lo único que pedimos es que sean grupos de más de 10 personas cuando la pandemia lo permita y generalmente es cuando nosotros pues vamos y podemos hacer estas charlas, ¿no? para otras actividades. ¿Cómo se pueden sumar? Pues bueno, yendo a colaborar con nosotros, por supuesto que pueden ir a conocer. Les advierto que vamos a ir a trabajar, pero que van a aprender y que se van a sentir satisfechos de estar haciendo las cosas. Eso creo que es algo muy bonito. Y hemos tenido también un muy lindo trabajo de voluntariado y hemos recibido varias personas del voluntariado. De hecho, estas personas extranjeras que te digo llegan ahí. Ahorita, por ejemplo, nos han estado mencionando algunos investigadores para poder visitarnos, ¿no? Llegó un chico que es un experto en murciélagos y detectó en la finca alrededor de 11 especies diferentes de murciélagos. Y él llegó a hacer el voluntariado, pero haciendo investigación, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo como para poder decir, ven que sí estamos conservando la biodiversidad en la parcela. Un entomólogo sería fascinante porque en estas brechas de mejoramiento y en la parcela hemos visto unas cosas, unos escarabajos divinos. Hemos visto uno que se llama arlequín, una cosa así gigantesca, enorme. Hemos visto pues algunos cornudos y en fin, algunos pasálidos muy bonitos, ¿no? Creo que sería muy interesante el poder verlo. Hay unas avispas enormes también, preciosísimas. En fin, creo que en esta parte de los voluntariados no crean que nos van a ir a trabajar con el asadón y el machete todo el tiempo, sino quizás también ayudarnos en estas partes finas de los monitoreos que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros de por sí hacemos el monitoreo de las abejas nativas, pero hay otra parte en donde nos pueden ayudar con los monitoreos de otras especies y de las técnicas que tenemos montadas, ¿no? Te mencionaba de este investigador que vino, es un doctor muy joven. Vino, hizo el muestreo de los murciélagos y resulta que se encontró a 11 especies de murciélagos y una de ellas, o 2 de ellas me parece, pero de una estoy completamente seguro, era propia de las selvas. Entonces eso quiere decir que nuestro
agroecosistema es muy similar a una selva. Entonces tenemos ahí un punto a favor, ¿no? Eso es fascinante. También se encontró muy cerquita de nuestra parcela, pero atraviesa el riachuelo por nuestra parcela, un tlacuache acuático del cual no se tenía registros desde hace muchísimo tiempo, y ahí está. Entonces hay muchas cosas que están presentes en la parcela y que probablemente no las vemos porque nosotros llegamos simplemente a trabajar y hacer las actividades, pero que otra persona experta en el área puede visualizarlas, ¿no? Entonces, pues ahí está, y es la manera en que también se pueden sumar, ¿no? Entonces, es adoptando sus causas, es también haciendo algunos voluntariados con nosotros o simplemente difundiendo las actividades que hacemos nosotros a través de la página de Facebook. Qué cálida charla, maestro. No sé si desea agregar algo más y también ya para irnos despidiendo en esta maravillosa charla. Pues sí, me gustaría agregar que hay que consumir vainilla mexicana, hay que consumir cacao mexicano, hay que consumir productos mexicanos, que en estos momentos el país más que nunca lo necesita. Hay que consumir los productos locales, hay que ser justos con los precios y sobre todo hay que tener mucho corazón y mucha tenacidad y ánimo, que estamos trabajando todos para que tengamos algo bueno. Una última pregunta a raíz de su comentario y después de que, como anteriormente nos platica tantas cosas, luego queremos tratar de agarrar lo más importante o lo que nos pueda comentar más, ¿no? Pero yo le quería preguntar hace rato sobre la parte de cómo ha sido el reto de poder comercializar la vainilla aquí en territorio mexicano, en Tabasco. ¿Cómo se han enfrentado ustedes en ese sentido? Quizás la parte de la comercialización en México es lo más difícil, porque la vainilla realmente es cara, ¿no? Entonces la gente está acostumbrada, incluso una anécdota, íbamos subiendo hacia la finca y una de las técnicas no podía subir, una de las técnicas que llegó a capacitarse no podía subir y estaba diciendo, ay, ya, le pago los 20 pesos. Y así de, pues bueno, ok, ¿no? Seguimos subiendo en la parcela cuando vio todo lo que había detrás de la vainilla, y cuando le digo los precios de la vainilla, le digo, no, la vainilla no vale 20 pesos. Pero este es el tema, o sea, que tenemos el chip en la cabeza de que la vainilla cuesta 20 pesos y no es así. Realmente la vainilla andará costando alrededor de entre 100 a 200 pesos por vaina, o sea, por una vainita que podemos tener ahí, ¿no? Y tenemos un mal uso de la vainilla, o es más, desconocemos el uso de la vainilla, y entonces ha sido como muy difícil el comercializar, por ejemplo, aquí en Tabasco vainilla. Nuestro principal comprador está en Baja California, y en Baja California sí nos mandan a pedir así como que, mándame vainilla, ¿no? Y creo que es uno de los puntos más importantes de venta que llegamos a tener. Y también tiene que ver con esta cuestión del mercado o de los clientes internacionales que tienen, porque es un restaurante que nos manda a pedir la vainilla, ¿no? Y ellos sí lo pagan, ¿no? Entonces ellos sí lo piden para meterlo dentro de su área de postres y otras cosas, ¿no? Y ese es quizás el principal reto, el que no sabemos consumir vainilla, a pesar de que la vainilla tiene una historia mexicana, ¿no? No tenemos una historia de consumo real de la vainilla, y eso es lo más grande que podemos tener. En algunos momentos recuerdo que hasta queríamos hacer de pronto intercambios de productos o algo así, y la gente decía, pues es que ¿qué hago con la vainilla? O sea, ¿la ocupo como aromatizante en el carro o qué? Y nosotros, pues no, o sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero no tenemos esa parte del uso de la vainilla en la gastronomía mexicana. Sí está presente, pero no está presente la vainilla real. Un helado de vainilla no va a ser amarillo. Un helado de vainilla va a ser así como, pues, como un blanquito marfil con estos puntitos de las semillas y con un aroma espectacular. Porque ese es el tema, la vainilla es un aroma, no es un sabor. Entonces, lo que nosotros vamos a tener cuando mezclamos con chocolate, con otras cosas, es que vamos a potenciar los sabores. Y eso es lo que no hemos sabido. Nos han vendido la vainilla como un sabor y no como un aroma. Entonces, eso y los altos precios de la vainilla nos orillan a que a veces el mercado mexicano no esté tan presto al consumo de vainilla natural, pero hay que ir educando el paladar. Y te lo pongo así de sencillo, México no era consumidor de vinos y hoy México es un buen consumidor de vinos y tiene áreas productoras de vino. ¿Qué pasó? Adaptaron el paladar. Se llaman gustos adquiridos y entonces
pues tengamos un gusto adquirido hacia los buenos productos. Un buen chocolate amargo vale la pena, ¿no? No, hombre, y ni decir de las otras especies, otras frutas que tenemos, ¿no? Tenemos bastantes frutas selváticas o de nuestra región que se pueden aprovechar también. ¿Tienen algún plan en ese mismo sentido, maestro? ¿O solo se especializan en la vainilla? ¿O qué otras plantas utilizan también? Pues nosotros sí tenemos algún plan de diversificación. Trabajamos con flores principalmente, ¿no? Me llama también mucho la atención que en la parte del trópico las flores que se regalan son rosas y otras cosas. Cuando tenemos flores de heliconias y silliveráceas verdaderamente fascinantes, y que eso sería lo que deberíamos estar como regalando, ¿no? Nosotros por nuestra parte estamos diversificándonos con flores y estamos en la diversificación de otros tipos de vainillas también. A lo mejor estamos metiendo pompona y otras especies que pueden tener como un interés ornamental. También les comento que de las vainillas hay 110 especies de vainillas, pero de la que tienen potencial enorme en la cuestión comestible, ¿no? Es vainilla planifolia. También no se dejen engañar por cualquier otro tipo de vainilla. Por eso compren vainillas con los que si van a producir vainilla. Compren vainilla con los que sí les pueden garantizar que la vainilla que tienen ahí es vainilla planifolia. Está la otra que es vainilla pompona, que también tiene un potencial económico porque está dentro de la parte de alimentos, y las otras que tienen un potencial pero más ornamental, ¿no? Porque la flor es fascinante. Entonces nosotros nos estamos enfocando en esa parte, ¿no? Y quizás no lo hagamos nosotros, pero otras personas sí lo puedan hacer, pues que le entren en la parte de ecoturismo. Creo que vale la pena que puedan entrar a la parte de ecoturismo mostrando todas estas bellezas y que tengamos entonces actividades alternas dentro de estas áreas. Para nosotros sería más que suficiente el trabajar con las flores, el trabajar con las vainillas, y si alguien se incorpora en la parte de turismo, con muchísimo gusto le prestamos la infraestructura, ¿no? Es cuestión de ponernos ahí de acuerdo. Que también eso es algo interesante. O sea, Tabasco no ha repuntado en la parte turística a pesar de los grandes atractivos naturales que tenemos. Y vale la pena que planteemos también una nueva forma de hacer turismo. Y entonces, pues bien puede ser el turismo de naturaleza, que tenemos un potencial natural para hacerlo. Y que toda esa gente que viene de San Cristóbal, de Oaxaca, y que va hacia la parte de Chiapas a ver las pirámides, y que literalmente pasa por Tabasco, se pueda quedar unos cuantos días más acá, ¿no? Y entonces que tengamos pues algo verdaderamente significativo en torno al manejo de la vainilla, el manejo del turismo, y que se quede ese capital y ese dinero en las comunidades sin tener que hacer shows, porque para eso pues ya están otras ciudades del país. Maestro, ¿qué charla tan enriquecedora, tan rica hemos tenido en esa ocasión? Y ahora sí le pregunto nuevamente, ¿algo más que quiera añadir? Ahora sí ya para despedirnos. No, pues nada, que tengan un lindo día, mucho ánimo, que esta pandemia se va a terminar pronto y podemos disfrutar todos un rico chocolate y un rico helado de vainilla. Síganos en redes sociales y muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a usted, maestro. Y bueno, público, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. Les repito el nombre de nuestro invitado, el maestro José Padilla Vega, profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y platicamos sobre este tema tan importante, el cultivo de la vainilla amigable con la biodiversidad. Agradecemos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una vez más aquí en su programa UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.